Juan se despertó en mitad de la noche sintiendo mucha sed y la boca seca. Se levantó lentamente de la cama y se dirigió a la cocina. Encendió la luz. Juan apretó un poco los ojos por la claridad, cogió una vieja jarra y se sirvió un vaso de agua. El muchacho bebió rápidamente el contenido y estaba a punto de servirse más, pero de repente se detuvo. Una especie de sonido llamó su atención. Colocando cautelosamente el vaso sobre la mesa, Juan escuchó. Detrás de la pared del piso de al lado se oía una respiración agitada y pesada. El chico se quedó un rato parado, escuchando los suspiros rápidos y roncos, y luego bebió otro vaso de agua y se fue a dormir. Sin pensarlo mucho, se quedó dormido. Al día siguiente, Juan se olvidó por completo de los extraños ruidos del piso de al lado. Sin embargo, eso solo duró hasta el anochecer. Esta vez el chico se despertó bastante asustado y sin entender qué lo había provocado, igual que la noche anterior. Juan se dirigió a la cocina para beber agua, no para calmar la sed, sino para tranquilizarse. Cuando estaba en la cocina, le llegó el sonido de frecuentes jadeos procedentes del piso del vecino. Juan se quedó un rato escuchando los sonidos y luego empezó a servirse agua. Sin embargo, golpeó accidentalmente el vaso, que se hizo añicos bajo sus pies. En ese momento oyó crujidos y murmullos detrás de la pared. Juan encontró una escoba vieja y utilizó el recogedor para raspar rápidamente los fragmentos del suelo, lamentándose por su torpeza. Cuando terminó, notó que el sonido de la respiración ronca detrás de la pared era mucho más fuerte, como si quien estuviera allí se hubiera apretado contra la pared. Juan se acercó y apoyó con cuidado el oído en la pared, tratando de distinguir lo que ocurría en el piso de al lado. Se oían frecuentes y profundas respiraciones, y el chico creyó oír un susurro inaudible e inquietante, cuyas palabras eran imposibles de descifrar. Juan se concentró y forzó el oído, pero en ese momento alguien se abatió con fuerza al otro lado de la pared. Sorprendido, el chico saltó al centro de la cocina y miró temeroso hacia el lugar donde se había dirigido el golpe. El corazón se le aceleró, pero Juan se recompuso rápidamente, tranquilizándose al pensar que tal vez su vecino no podía dormir y había decidido gastarle una pequeña broma. Medio minuto después, alguien volvió a golpear la pared. Descontento, Juan irrumpió en su habitación. Menuda putada para alguien, pensó, quedándose dormido. Pero entonces se dio cuenta de que no había visto ni una sola vez a su vecino de aquel piso. Volvió a oírse un ruido sordo en la pared. Antes de dormirse, el chaval decidió que debía conocerle. Al día siguiente, al volver del trabajo, Juan recordó su intención. Al detenerse en la puerta de su casa, miró hacia la puerta del piso de al lado y se dio cuenta de que estaba ligeramente entreabierta. Se acercó y oyó el sonido de una respiración frecuente y pesada procedente del interior. Un escalofrío le recorrió la espalda y retrocedió. Los suspiros sonaban tan inquietantes en aquel momento que no tuvo ningún deseo de comprobar quién los producía. El chico entró rápidamente en su piso. Cerró las puertas y decidió dejar que su vecino hiciera lo que quisiera. Era importante que no le molestaran. Durante la noche, Juan volvió a despertarse con fuertes golpes en la pared. Dio vueltas en la cama durante un rato, escuchando los sonidos, pero luego intentó dormir a pesar del ruido. Los golpes eran cada vez más fuertes, pero consiguió dormirse. Por la mañana, cuando Juan fue a trabajar, no dejaba de sentir ansiedad y miró a su alrededor. Al pasar por delante de la puerta del piso de al lado, sintió un miedo intenso. La puerta estaba cerrada. El trabajo le ayudaba a distraerse y a calmarse. Sin embargo, cuando regresó a casa por la tarde, el miedo volvió a apoderarse de él. Juan subió a su piso, la ansiedad se apoderó de él y empezó a buscar sus llaves con excitación, no tenía forma de sacarlas del bolsillo. Siempre se confundían y se enganchaban en algo. Finalmente el chico recuperó sus llaves y notó unos pequeños arañazos en su puerta principal de madera. No me había dado cuenta, pensó. Finalmente abrió la puerta y entró en el piso. Juan pensó en preguntar a los demás ocupantes de la casa si habían notado algo extraño. Pero no lo hizo. Tenía miedo de oír algo aterrador y se dijo que había una explicación lógica. Al caer la noche, Nathan se tumbó en la cama e intentó en vano conciliar el sueño. Quería recordar quién vivía en el piso de al lado, pero no podía.
Al diablo con ese piso, susurró Juan, pero no dejaba de preocuparse y de pensar en todo lo que estaba ocurriendo. De repente, se oyeron ruidos procedentes de la puerta principal. Nathan se incorporó en la cama y escuchó atentamente. Nathan se incorporó en la cama y escuchó con atención. Alguien golpeaba débilmente la puerta de entrada, como si intentara que no le oyeran. Durante unos minutos Juan se quedó tumbado escuchando los sonidos con miedo, y luego se levantó con cautela y se dirigió hacia la puerta principal. Intentó caminar lo más silenciosa y cuidadosamente posible, pero el crujido del suelo le hizo caer justo en la puerta. Se oyó un largo crujido bajo sus pies. En lugar de detenerse, se acercó a la mirilla de la puerta y miró hacia adentro. La puerta estaba vacía, y los golpes también habían cesado en ese momento. Juan se quedó un momento en la puerta y volvió a su habitación. Se sentó en su cama, contemplando lo que estaba ocurriendo. Quizá alguien quiere gastarme una broma, pensó, o peor aún, desahuciarme de aquí. Por su mente pasó el recuerdo de un conocido que hace un par de días calificó los pisos de su casa como la mejor opción de la ciudad. No puedo esperar, se dijo. A la mañana siguiente Juan fue a trabajar ya con menos ansiedad y miedo. Pensaba que ahora sabía el motivo de tanta rareza, así que ya no tenía miedo. El día pasó rápido, no ocurrió nada importante y en la cama incluso empezó a culparse por su cobardía. Por la noche, sin embargo, Juan volvió a oír golpes en la puerta principal. Esta vez eran un poco más fuertes y frecuentes. Con la idea de que estaba a punto de atrapar al culpable del alboroto, caminó en silencio y con cautela hacia la puerta principal. Esta vez evitó el crujido del suelo, por lo que llegó a su destino casi en silencio. A pesar de sus esfuerzos, Juan volvió a ver a través de la mirilla solo las solitarias paredes de la entrada, igual que la última vez. En ese momento cesaron todos los golpes en la puerta. Pensando que se trataba de una broma, Juan se acercó a la entrada. Con cautela, pero sin callarse del todo, regresó a su habitación y decidió que todos los alborotadores le habían oído y habían conseguido escapar. Durante los días siguientes el muchacho no se preocupó mucho. Todas las noches oía golpes en la puerta, pero no les prestaba atención y seguía durmiendo. Los golpes eran cada vez más fuertes, y en un momento dado sonaron tan fuerte como si alguien intentara derribar la puerta. Juan saltó de la cama y corrió rápidamente hacia la puerta principal. ¿Qué haces ahí?, gritó enfadado el muchacho, sin abrir la puerta. ¿No tienes nada mejor que hacer? Vete o llamo a la policía. Juan se fue a la cama. Al despertarse a la mañana siguiente el chico se dio cuenta de que se le había pasado el despertador, pero aún había tiempo de sobra. Juan se preparó y corrió al trabajo, intentando no llegar tarde. Todos sus problemas con los vecinos habían pasado a un segundo plano, y cuando volvió del trabajo por la tarde solo quería una cosa: descansar. No hubo más golpes durante la noche, pero sí otros sonidos procedentes de la puerta principal. Cuando Juan se despertó por la noche, miró alrededor de la oscura habitación con ojos soñolientos e intentó averiguar qué le había despertado. Entonces oyó que alguien arañaba silenciosamente la puerta principal, como si rascara o afilara sus garras en ella. Juan murmuró una maldición y se giró sobre su otro lado, intentando ignorar todos los sonidos y tratar de dormir. Hasta que llegó el sueño, llegaron a sus oídos sonidos desagradables, los arañazos no cesaron ni un momento. Al volver del trabajo al día siguiente, Juan vio pequeños arañazos en la puerta de madera de su casa. En ese momento decidió que primero terminaría todos sus asuntos urgentes y luego se ocuparía de estos vecinos anormales. Durante la noche se despertó de nuevo con ruidos desagradables. Ahora ya no se trataba de un silencioso rascar. Alguien estaba rascando fuerte y asiduamente en la puerta principal, llenando el piso de ruidos muy fuertes y molestos. Sin poder soportarlo, Juan gritó, y todo se calmó durante un rato. Al cabo de un rato, sin embargo, los ruidos se repitieron con mayor ahínco. El muchacho se levantó con rabia y se dirigió a la puerta principal. Se quedó allí un minuto, pensando si abrirla o no, y luego se fue a dormir. Cuando Juan se durmió, volvió a oír el desagradable ruido del chirrido, pero no se levantó y se quedó dormido. A la noche siguiente, al volver del trabajo, Juan vio la puerta de su casa y se quedó brevemente sorprendido. Estaba salpicada de grandes arañazos,
especialmente profundos en el centro. Alguien ha querido entrar a la fuerza, pensó el muchacho, y un escalofrío le recorrió la espalda. En ese momento se oyó el sonido de una respiración tranquila y frecuente procedente del lateral de ese mismo piso. Sintió una mirada fija y se dio cuenta de que estaba siendo observado a través de una mirilla. Con manos temblorosas, Juan abrió la puerta y entró. El miedo y la ansiedad volvieron con fuerza redoblada. Mañana sería su día libre. El muchacho decidió que pasaría el día cambiando la puerta de su casa por una puerta de hierro. Solo una noche, se tranquilizó mentalmente Juan, y cerró bien la puerta de su habitación antes de acostarse. Una noche y estaré detrás de una fuerte protección. Afortunadamente, esta vez Juan no oyó ningún ruido. Cuando el chico se despertó en lo más profundo de la noche, se quedó tumbado un rato, escuchando el silencio, y luego se levantó y se dirigió al cuarto de baño. Al abrir la puerta de su habitación, Juan miró al pasillo y se quedó horrorizado. Había un gran agujero en la puerta principal a través del cual se veía el suelo de la entrada. Desde allí, la luz de las bombillas de la entrada se filtraba al interior del piso, iluminando tenuemente el oscuro pasillo. El agujero era lo bastante grande como para que cupiera un hombre. Al verlo, Juan primero se quedó atónito de miedo y luego se dio la vuelta y quiso volver a entrar en la habitación. El muchacho miró allí y vio una criatura escuálida que parecía un hombre. Iba vestido con harapos andrajosos, por debajo de los cuales se veía una pálida piel blanquecina. Tenía dedos largos y delgados con grandes puntas en forma de garra, y la boca llena de dientes afilados, abierta en una mueca. Tenía la cabeza calva y ligeramente inclinada hacia un lado, y sus ojos depredadores miraban fijamente a Juan. La criatura emprendió una veloz carrera. El chico que estaba en el pasillo apenas tuvo tiempo de meterse dentro, ya que la espeluznante criatura estaba instantáneamente a su lado y le acuchilló el brazo con sus garras. Juan consiguió encerrarse en la habitación, dejando a la criatura fuera de la puerta. Al otro lado de la puerta, el chico se dio las gracias mentalmente por no haber quitado el cerrojo de la puerta. Salió corriendo hacia la ventana y sacó el teléfono del bolsillo para llamar a la policía. Su mano izquierda sangraba abundantemente, los cortes eran muy profundos. Justo cuando el chico empezaba a marcar el número, la puerta se abrió de golpe con un violento estruendo. En cuanto Juan pulsó el botón de llamada, la espeluznante criatura entró volando en la habitación. El endeble cierre de la cerradura se desprendió, rodando por el suelo con un fuerte ruido sordo. La puerta se abrió de golpe y se estrelló contra la pared. «Mierda», dijo el chico con voz temblorosa, y sin pensarlo, saltó inmediatamente a la calle presa del pánico. La ventana no se abría y salió volando a través del fino y viejo cristal, destrozándolo con su cuerpo. Aunque Juan reaccionó muy deprisa y consiguió cruzar corriendo la habitación en una fracción de segundo, las puntas de las garras del tipo, tras aterrizar desde el primer piso sobre la hierba salpicada de fragmentos de cristal, le hirieron gravemente en el brazo y sufrió numerosos cortes y magulladuras. El chico se levantó con dificultad y se tambaleó por el intenso mareo. Sus ojos se oscurecieron y se sintió muy débil. Sin embargo, no perdió el conocimiento y siguió manteniéndose en pie. En ese momento Juan se dio cuenta de que se había dejado el teléfono en el piso. Miró a su alrededor, las calles estaban vacías por la noche. No había nadie a quien pedir ayuda. Se tambaleó hacia adelante, cansado y tullido, y entonces se oyó un ruido detrás de él que hizo que todo su cuerpo temblara de miedo. Algo cayó al suelo no muy lejos de él y luego se oyeron pasos. Juan intentó correr hacia adelante, pero tras dar un par de pasos se desplomó de impotencia. Mientras yacía en el suelo giró la cabeza hacia atrás y en la oscuridad de la noche vio una silueta delgada que se ponía en pie y empezaba a mirar a su alrededor. La criatura giró la cabeza en dirección al muchacho y un par de ojos siniestros brillaron en la penumbra. Juan comenzó a retroceder, manteniendo la mirada fija en la terrible silueta. De repente, se oyó el rugido de un motor y la criatura se dirigió hacia el chico. A mitad de camino, se detuvo bruscamente al pasar un camión, cuyos faros brillaban en la oscura calle. La criatura desapareció en la oscuridad y se refugió detrás de una casa, a pesar de que el camión no se había detenido. Juan no tuvo que esperar mucho para recibir ayuda. Uno de los ocupantes de la casa oyó el ruido y llamó a la policía. Pronto le prestaron los primeros auxilios y lo llevaron al hospital.
Pocos días después Juan se enteró por las noticias de lo que había pasado en su casa. En el mismo piso del que no paraban de salir ruidos extraños, la policía encontró 4 cadáveres momificados de los ocupantes, 2 de los cuales habían sido dados por desaparecidos. Los otros inquilinos confesaron que a veces oían a alguien pasear por la entrada por la noche y llamar a todas las puertas. Juan se tumbó en la habitación del hospital y reflexionó sobre todo lo ocurrido. Parecía que la criatura se cebaba con la gente de la casa y recogía sus cuerpos momificados, creando una colección espeluznante. Juan iba a recibir pronto el alta hospitalaria, pero no estaba dispuesto a volver a casa. Sin embargo, no tenía otro lugar a donde ir. ¿Te has enterado de lo que ha pasado en tu pueblo?, preguntó Juan a su compañero de habitación, un hombre de unos 50 años que miraba horrorizado su teléfono. Solo una pesadilla, sí, respondió el tipo, mirando al techo. Oí eso, y nunca encontraron al asesino. Juan no podía dormir, dando vueltas en la cama que crujía. La espeluznante criatura, capaz de moverse con velocidad distinta a la de un humano, con enormes y afiladas garras, seguía apareciendo ante sus ojos. El muchacho recordaba cómo se acercaba a la puerta de su casa por la noche y agradecía a su suerte no haberla abierto. Qué cerca estuve de acabar en aquel piso con el resto de las víctimas, y le rondaba la mente. Justo cuando Juan empezaba a dormirse, de repente oyó unos ruidos apenas audibles, golpecitos por debajo de la puerta de su habitación.